hueá del pico. Estamos con un problema. Necesito enchufarme eso. ¿Qué va a usar computador? Claro, mira. Sáquelo. O sea, el computador de acá no lo va a usar. No, yo lo enchufo al mío y me conecto a mi computador con un cable HDMI. Solo necesito energía. Pero necesito energía porque si no, no me va a funcionar el computador. ¿Tienes cargador? Sí. Tiene acá uno. Igual. Y la acomoda acá. Eso es suficiente. Y el HDMI lo enchufo acá yo generalmente y la funciona. No hay problema, ¿Hay que compartir eso? En su computador tiene que duplicar pantalla. Sí, todavía me funciona re bien. No, no está compartiendo. Funcionó súper bien el otro día, pero no me hacemos todavía. Ya no, solo me pesca una pantalla, no. Lo único que pasa. Este es el mismo cable del otro día, ¿no es cierto? Lo único que el computador
va conectado aquí atrás, ¿no? Ah, sí, porque ahí lo conecté el otro día y funcionó. Por lo que se puede hacer. Pasamos todo mañana. ¿Sabes qué dijo? ¿Me quiere eso? Con toda la casa íbamos a Cambia la resolución del computador. Bloquea la imagen. La puse en la más baja. Es un Mac. Sí. Pero ahora, hasta ahora había funcionado bien, pero el otro día funcionó súper bien. Está haciendo todos los pasos. Si yo le doy compartir, ¿Es necesario compartir ahí? decimos que esta tabla es la que. Y ahí donde tiene la opción para duplicar pantalla. Es que solo aparece cuando está reconoce la pantalla. No puedo duplicar pantalla si no veo otra pantalla. Tengo que tenerle conectado a otra pantalla. Está detectando. No lo detecto. Qué extraño, que da resultado. Sí, es que aquí funcionan algunas salas, en otras salas no, es muy raro. Va a cargar un pendrive. Sí, voy a ver si mejor funciona con el pendrive. Si funciona mejor conectando la cámara. Pero esta cuestión yo la reclamo ya está cansando. Más que hacer, porque todo el tiempo me pasa a la sala y funciona. Ahí se le hace la biblioteca abajo. Y ahí nunca hay problema. Eso es lo mismo de aquí. En la misma pantalla. Claro. De comunicaciones, al otro lado, también he hecho de esa llave y también funciona. De toda la mañana hasta 10 para la 1. Está bien, perdón.
Claro, está el hecho de Viene maíz. la parte del presentador. Y este lo enchufa para allá. Ayer no estoy pensando, pero básicamente te El pendrive ahora. Necesito conectar esto. Se agarra. Tiene que dar la carrera. Ya, ahí. ¿Le saco aquí? ¿O lo voy a dejar cargando? No, déjame enchufado. Después yo le cierro todo. Ya. Muy buenos días, estimados. La mesa de la estamos aquí con el programa que tenemos. ¿Se me apagó la luz? Ya, se escucha bien. ¿Sin micrófono? ¿O con micrófono? No soy cantante, no sé. Ya, ¿sí? ¿Escuchas muy bien? Ahí sí. El micrófono muy lejos. ¿Sí o no? Ya, bueno, si no se escucha mal, cambiamos el micrófono. Ahora no voy a gritar. Ya. No, hasta yo no escucho esto. Ya, ¿cuál es la manía de poner efectos especiales? Ya, se usa, pero lo voy a hacer sin micrófono porque no soporto el eco. Ya. Estimados, para que no se quede con mala impresión, la vez anterior hablamos de que el estómago era la parte más ácida y esa parte va hacia el duodeno. Pero, para que usted tenga una idea, hay cambios de acidez en todo el tracto. El estómago, por supuesto, es lo más ácido, pero si usted se fija inmediatamente pasamos al duodeno, donde el ambiente más bien es neutro. Tiene que ser neutral por varias cosas, pero la más importante es porque permite que haya absorción de algunos nutrientes en ese ambiente neutral. Si el ambiente es ácido, los nutrientes no se van a absorber. Y todo el intestino delgado tiene un pH más o menos neutro en general, muy cercano a neutro, y luego el colon se vuelve a acidificar. Esto va ocurriendo básicamente por la cantidad de nutrientes que le voy sacando y por la composición que tiene el colon. Pero si se fijan, a mitad del colon vuelve a cambiar levemente el pH. Las heces son levemente ácidas, pero básicamente tienen este cambio acá en el colon por el cambio de agua. Es decir, aquí en el colon transverso, que es la zona donde se saca más agua a las heces, es la zona donde el pH también tiene otro cambio importante. Entonces ahora vamos a ver en esta primera parte este paso del estómago al duodeno, el avance por el intestino, y en el intestino por supuesto necesitamos la función hepática y la función pancreática. Ya, entonces aquí tenemos un esquema de vaciamiento gastroduodenal. Si ustedes se fijan, aquí está lo que estábamos conversando ayer. Hay movimientos de mezcla y movimientos potentes en el cuerpo del estómago que hacen que el alimento que va llegando, que va ingresando, se va moviendo. Se va moviendo de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera, se va moviendo así.
sube, baja, hasta que llega un momento, aquí en el punto 2, el punto 3, en que la consistencia en esa zona es correcta. ¿Okay? Es una consistencia que permite que el duodeno pueda terminar la digestión y absorber. Entonces lo que ocurre ahí es que en el punto 3 llega, el píloro se abre. Y ustedes se fijan en que el píloro que estaba ahí ahora está abierto levemente y el contenido empieza a pasar hacia el duodeno. Como el duodeno tiene una histología distinta al estómago, el alimento cuando pasa automáticamente empieza a interaccionar con las paredes del duodeno. Esto es lo que trata de mostrar este dibujo. Se fija que el alimento está como arremollado, una cosa así, está como con varias curvas, y eso es porque va tocando la pared, pero en cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, parte del alimento cruza hacia allá, el que está bien digerido, y el que no vuelve al estómago o a la parte central. ¿Sí? Bien, esto está haciéndolo todo el tiempo. Después el píloro se cierra, este contenido alimenticio avanza por el duodeno, se termina de digerir, se va absorbiendo, sale el duodeno hacia el yeyuno, y luego vuelvo a abrir otra vez el píloro para que vuelva a pasar contenido. Cada vez que el contenido llega aquí del punto 3 al punto 4, es decir, cuando pasa al duodeno, el duodeno automáticamente envía señales para cerrar el esfínter y para que aumente las ondas peristálticas en el estómago. Entonces hay periodos donde cruza el alimento y periodos donde el alimento se está terminando de digerir y además está siendo redigerido en el estómago. Luego se vuelve a abrir, vuelve a pasar contenido, etc. Y esto va ocurriendo todo el tiempo. Como dice acá, en forma estándar, una comida estándar, en general, eso varía mucho, depende de lo que haya comido, pero el estándar en promedio son 3 horas, se demora hacer todo ese proceso. El vaciamiento gastroduodenal debería demorarse unas 3 horas. Por eso la recomendación de la OMS es que una persona coma en cantidades no muy grandes y comidas no tan complejas cada 3 horas. Por lo tanto, ¿cuántas veces al día uno debería comer? 8. 24 de comer incluso durmiendo. Sí, bueno, hay gente que come durmiendo, tira la mano al velador y yo conozco gente que hace eso. No sé cómo no se asfixia, pero bueno, hay gente que lo hace. Claro, deberían ser 5 porciones. Por lo tanto, el desayuno, por ejemplo, el desayuno estándar, normal, saludable, etc., debería ser una comida partida en 2 partes. La primera cuando me levanto y la segunda a media mañana, alrededor de las 11. Eso regularmente hace que yo no llegue con tanta hambre al almuerzo, a la 1, 2, por ahí. Y el almuerzo de las 2 debería también estar dividido en 2 partes. Debería yo comer como a las 2 y luego como a las 5 de la tarde, más o menos. ¿No? El té de la tarde de los ingleses, 5 o'clock. Esa es como la otra comida que quería tomar. Y la última comida debería ser alrededor de las 8 de la noche, más o menos, considerando que me levanto en promedio estándar alrededor de las 6, 7 de la mañana. O sea, desde la última comida hasta que me levanto deberían pasar 12 horas, más o menos. Eso debería ser el estándar original. Eso lo han descubierto ahora, lo ha descubierto harta gente, incluso ahora habla de los ayunos fisiológicos, qué sé yo. Se basa básicamente en eso, en que deberíamos pasar al día, todos los días, ojalá, 12 horas de ayuno fisiológico. Para que eso no tenga efectos negativos en la salud, eso debería ser en la noche. O sea, yo duermo 8 horas, y duermo 8, pero tengo 4 más en que estoy en ayuno. Que son las horas en que gasto menos energía, que es en la noche. La mayoría de las personas no gastan energía en la noche, lo que hace es estar sentado, descansando. Por lo tanto, es la mejor hora para hacer ayuno. ¿Ok? Esa es 12 horas de ayuno. Hay otras personas que lo hacen durante el día. Yo no lo recomiendo en general si uno no está acostumbrado, porque se siente bastante mal, puede tener cefalea, etc. Y si además se le pasa la hora de la comida, el ayuno podría ser más de 12 horas, podría ser 14, que ya se empieza a formar un ayuno perjudicial. Y hace un día yo ayuno 17 horas o 18 horas no va a ser muy complejo, pero si lo hago un día, si lo hago más de una vez, la cosa podría traer algunos problemas. ¿Cómo cuál? ¿Perdón? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál es el problema? Con lo cual el problema, si tú ayunas más horas, ¿qué es lo que debería hacer tu sistema endocrino? Ya vimos endocrino, así que deberíamos saberlo. Por ejemplo, cuando yo ayuno el ayuno fisiológico de 12 horas, ¿qué debería hacer el sistema endocrino? Recuerden que la glucosa, como dijimos el primer día de clases, es una variable, la glicemia es una variable vital. Por lo tanto, hay mecanismos para mantenerla siempre constante, independiente que yo esté comiendo o no esté comiendo. Independiente de eso, la glucosa se debe mantener constante. Entonces, si durante toda la noche yo no estoy comiendo, ¿qué debería hacer mi sistema endocrino? Debería liberar glucagón para levantar la glicemia, ¿no es cierto? O por lo menos para mantenerla en la parte saludable baja de la glicemia, porque como estoy durmiendo, no estoy gastando mucha energía, así que tampoco necesito una gran cantidad de glucosa. Pero sí tiene que estar estable para las funciones cerebrales, para funciones vegetativas, etc. ¿No debería ser considerado estrés eso? Sí, claro, por supuesto, es un día estrés. Dormir todos los días tiene un porcentaje de estrés, pero es un estrés normal, y no es distrés, es eustrés, es un estrés normal,
que lo que me permite hacer recambio de varias moléculas celulares. Con el Dr. Borges me imagino que viene una autofagia o algo por el estilo, ¿no? Sí. Listo. Cuando yo hago un ayuno fisiológico normal de 12 horas, lo que hago a mitad de noche, alrededor de las 6 horas, es que algunos órganos empiezan a hacer autofagia. Y eso es muy bueno porque el órgano se recambia. ¿Sí? El órgano queda de mejor calidad, porque destruye algunas proteínas pero después las recupera. Pero ese equilibrio de hacer autofagia y de mantener la glicemia es un equilibrio delicado. Tiene que ser una hora más o menos estándar que yo pueda soportar, que en promedio son 12 horas. Esto no quiere decir que hayan personas que puedan estar 14 horas y no tengan problema, pero el 12 horas es un estándar, ¿ok? Es básicamente un estándar. Hay gente que puede ayunar más, hay gente que puede ayunar menos. Hay gente que a las 10 horas ya no soporta el ayuno y tiene que levantarse a comer algo, no puede. ¿De qué depende eso? De hartas cosas, pero la principal es el metabolismo. Si tenemos dos personas que pesan lo mismo, voy a hablar un poquito de nutrición, pero no importa, dos personas que pesan lo mismo, pero una tiene un porcentaje de grasa más alto que la otra tiene más músculo, la persona que tiene más músculo, a pesar que pesa lo mismo, tiene un metabolismo mucho más elevado. ¿Por qué? Porque el músculo gasta energía, mucho más energía que la grasa. Básicamente porque sus músculos están en tensión, están gastando energía porque están en tensión todo el tiempo. La grasa no está en tensión y básicamente no gasta mucha energía, en realidad acumula agua básicamente. Por lo tanto, esa persona tiene requerimientos metabólicos más altos. Esto es el extremo, en el extremo esto son los deportistas. Los deportistas en extremos no pueden hacer ayunos de 12 horas. Tienen que ser ayunos más cortos. Básicamente, ¿por qué? Porque como son deportistas y gastan mucha energía al día y además tienen mucha más musculatura que uno, lo que ocurre es que su metabolismo es mucho más alto. Entonces por eso ellos tienen que tener dietas especiales. Sus comidas son más seguidas, no son más abundantes, pero son de mucha mejor calidad. Tienen mejor proteína, más cantidad de fibra, más cantidad de agua, etc. Sí, la mayoría de los deportistas de élite tienen un nutricionista que viaja con ellos siempre a las conferencias y todas esas cosas, que los mantiene. Por ejemplo, cuando ahora que hay los Juegos Olímpicos, las delegaciones que van a los Juegos Olímpicos siempre llevan un nutricionista que mantiene el menú de lo que deben comer durante las competencias. Tampoco es lo mismo para los deportistas comer el tipo de dieta que comen cuando están en entrenamiento que cuando están en competencia, no es la misma. La dieta de competencia es una dieta muy rica en azúcares porque gastan mucho azúcar, pero bajan proteínas porque no pueden estar con el estómago lleno digiriendo muchas proteínas. Justo es al contrario en la etapa de entrenamiento, donde deben construir masa muscular y todo ese tipo de cosas. Ya, entonces, si alguno de ustedes fue muy deportista en el colegio, lo más probable es que tenga un apetito bastante más alto que el resto. ¿Sí? O sea, muy bueno para comer. ¿Y qué pasa cuando llego a la U? Baja la cantidad de deporte, empiezo a estar más tiempo sentado, pero lo que no baja es el apetito. Entonces siguen comiendo igual que cuando eran deportistas, pero ahora empiezan a engordar. Además, la musculatura que no se utiliza, el exceso de musculatura que no se utiliza, se empieza a transformar en grasa. ¿Sí? Para almacenarla, para cuando haya periodos de baja de alimentos, pero eso nunca ocurre, no buscan estar periodos de baja de alimentos. Entonces, al final uno empieza a acumular grasa, básicamente. Entonces, cuando uno entra a la universidad, debería tener un cambio de dieta acorde al metabolismo que tiene. ¿Okay? Uno baja el metabolismo general cuando entra a la universidad porque está todo el día sentado en realidad. Y, por supuesto, uno debería tratar de mantener momentos para hacer ejercicio, para subir el metabolismo. ¿Ya? Que se me olvide, algo que se descubrió hace muy poquito. La mayoría de las personas cuando come, después se queda reposando y se queda sentado. ¿Sí? Bien, lo que se sabe ahora es que si una persona come y hace una caminata de 10 minutos después del almuerzo, no sube tanto la glicemia después de comer. ¿Sí? Después del almuerzo, después de la cena, bueno, después de una comida abundante. Y eso ayuda mucho a que el páncreas no sufra tanto y baja la probabilidad de tener diabetes. Así que eso de comer y quedarse en el sillón viendo una serie no es muy bueno en realidad. Convendría, ¿no es cierto?, comer y sacar a pasear al perro 10 minutos, ¿no es cierto?, y después volver, y eso le ayudaría mucho a mantener la glicemia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué es malo hacer una dieta tan larga o un ayuno tan largo? Porque estoy forzando al sistema a que el sistema endocrino obligue a mantener la glicemia alta durante el tiempo que no estoy consumiendo alimentos. En otras palabras, estoy afectando el equilibrio glucosa-insulina, glucagón-insulina. No sé si se acuerdan que hablamos en endocrino que había un equilibrio, un índice glucagón-insulina. Por lo tanto, cuando yo como, si como demasiado, altero mucho ese índice porque me sube demasiado la insulina para poder bajar esa cantidad de glicemia. Entonces es malo comer demasiado abundante y muy separado en el tiempo, por el lado de la insulina. ¿Qué va a ocurrir a la larga? Me voy a empezar a acostumbrar a esas altas cantidades de insulina. Voy a desarrollar resistencia a la insulina. Y voy a necesitar cada vez más insulina para bajar esa gran cantidad de glicemia. ¿Por qué es malo lo contrario? Porque cargo el equilibrio hacia el otro lado. Estoy estimulando que haya mucho glucagón para que me mantenga la glicemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir?
voy a empezar a acostumbrarme a la cantidad de glucagón y voy a necesitar cada vez más glucagón. En otras palabras, cada vez que como demasiado, en espacios muy separados, típico que lo hacemos los chilenos, ¿no es cierto? Un almuerzo más o menos abundante y ahí no come nada hasta como las 9 de la noche. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo? Por el lado de la insulina, malo. Estoy haciendo golpes de insulina todo el día. Y el otro lado, mantener unas dietas, un periodo de no alimentación muy largo, estoy por el otro lado, desequilibrando por el lado del glucagón. ¿Sí? Entonces, lo que debo de mantener al día es mantener un índice glucagón-insulina más o menos estable. Ese solo debería cambiar cuando yo me alimento, pero luego debería volver a lo normal. ¿Ya? ¿Sí? ¿No existe la resistencia al glucagón? Sí, existe, no se llama así, pero existe el desbalance de glucagón. Es decir, que yo forzo el sistema a secretar mucho glucagón para mantener la glicemia en niveles normales. ¿Sí? Lo que existe, el glucagón en realidad se toma tanto como resistencia, sino se le toma más como cambio del índice, que hay más glucagón que insulina. ¿Sí? Y eso no debiera ocurrir durante el día, no debiera haber tanta diferencia entre los dos. ¿Ya? Eso se calcula, eso se puede medir, en clínica se mide, es bien incómodo sí, porque es que está sacando muestras de sangre cada mucho rato, va midiendo el índice glucagón-insulina. Si le interesa el tema, lo primero que le pido es que revise las clases de endocrino. Yo al final dejé una tabla del índice glucagón, insulina, qué sé yo, cómo debiera estar cambiando dentro de parámetros normales. Ya. Otra cosa que es bien mala de tanto comer demasiado, comidas extremadamente abundantes, pero muy separadas. Hay gente que come 2 veces al día, yo conozco gente que come solamente 2 veces al día. Se hace lo que los gringos bautizaron como el brunch, que es una mezcla entre el breakfast y el lunch, o sea, una mezcla entre el desayuno y el almuerzo. O sea, se levanta tarde, se come una tremenda comilona y después de eso no come nada hasta la noche. ¿Sí? Ya, eso fue algo que inventaron los americanos en general, básicamente para hacerlo en momentos que yo ando turisteando en realidad. Pero básicamente la gente come una sola al día para tener más horas para turistear. Para eso fue inventado. Digamos. Ahora, la mayoría de la gente ahora le dio por estos brunch de los fines de semana que comen, no sé, me parece un almuerzo con desayuno, con cosas saladas, cosas dulces, es una cosa de impresionante. Bien, ¿eso por qué es malo? ¿Por qué esa subida de glucosa es tan mala? Porque aunque mi insulina sea capaz de bajarla, corro el riesgo de que esa glucosa alta, tan alta, provoque efectos en algunas otras sistemas y algunos otros órganos. Donde se mide mejor eso es la glicosilación de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo la glucosa alta. Por lo tanto, cuando a mí se me glicosila la hemoglobina, quiere decir que hay otras proteínas de mi cuerpo que están siendo glicosiladas. Y eso es malo, esas proteínas ya no funcionan bien, etc. Por eso es muy malo. ¿Sí? Las bajas de glicemia son muy malas, entre otras cosas, porque como se queda el cerebro, no puede quedarse sin energía, estoy obligando a mi sistema a generar cetoácidos todo el día. Y eso también es malo, está generando todos los días cetoácidos para poder mantener esta glicemia o el cerebro funcionando, es decir, mantener la acidez de la sangre constantemente baja, acidez constante de la sangre, no es bueno porque hay un montón de órganos que se dañan con eso. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener es una suerte como de equilibrio en general entre la calidad de la comida y la cantidad de veces que como esa comida. ¿Sí? Bien, es difícil mantener una dieta buena en todo caso porque la oferta que hay de dietas no es muy buena, no es de muy buena calidad. O sea, yo veo las comidas del casino, por ejemplo, y las empiezo a mirar y lo único que hay son carbohidratos. Con distintos nombres, no sé, esto pollo al curry, no sé, son nombres bonitos, pero uno ve y es pollo con arroz, ¿no? O sea, al final le están dando carbohidratos. ¿Sí? Entonces es difícil que la opción. Entonces la única opción que hay es que yo sea inteligente. Es decir, que yo sepa inteligentemente cómo comer. Si usted se me va a ir un paracón de carbohidratos, hoy día debería comer, su almuerzo debería tener más fibras y más verduras que carbohidratos. ¿Sí? Debería estar equilibrando. Lo mismo si al almuerzo fue puro carbohidrato, en la noche yo debería comer más fibra, algo más sano. Yo mismo debería ir intentando regularlo. ¿Sí? La oferta no lo va a hacer. ¿Okay? La oferta no lo va a hacer. Lo único que la gente le va a vender en todos los locales de comida, lo que más le va a vender es carbohidratos. ¿Por qué se vende tanto carbohidrato? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hay carritos sopaipilla y todo eso? Es más rico, es más apetitoso y más barato. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque yo tengo un cromañón adentro. Todos tenemos un ancestro cromañón adentro que nos dice que cada vez que hay azúcar hay que comerla. Su cerebro siempre le va a decir eso. Cada vez que vea azúcar hay que comerla. ¿Por qué? Porque cuando yo era cromañón, yo no sabía cuándo iba a comer de nuevo. Entonces tenía que ingerir altas cantidades de alimentos cada vez que podía para almacenarlo como grasa, porque yo no sabía cuándo era la próxima comida. ¿Sí? Eso pasa regularmente. Pero ahora no. Yo sé cuándo voy a comer después. No necesito llenarme de comidas y después yo sé que voy a almorzar de nuevo, voy a tomar cena, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que dominar al cromañón. Eso es lo que dice el mensaje. Tiene que dominar al que lleva.
Yo un tiempo trabajé en una, o sea, fui a hacer una clase a un hogar de niños, ya no me acuerdo, ahí en Gran Avenida, y me invitaron a almorzar después de que hice una pequeña clase como entusiasmando a los pequeños en la universidad. Y cuando me invitaron a almorzar me llamó la atención cómo comían los niños. Comían súper rápido, comían, y algunos iban de nuevo a ver si les daban más comida. Entonces yo les pregunté, así como, que niños de hogar, y me decían que ellos comían así porque no sabían si después iban a comer de nuevo. A pesar de que estaban en el hogar, que sí le iban a dar comida todos los días, pues tenían esa idea de cuando vivían en la calle, de que no sabían cuál era la próxima comida. Entonces, cuando daban comida había que comérselo todo, aprovecharlo, porque tú no sabías si comías de nuevo. Que eso a mí me impresionó un montón, porque yo pensé que eso ya lo habíamos superado, que no. ¿Okay? Entonces, también eso está ancestralmente guardado en nuestro comportamiento en general. Ya. Listo. Para el vaciamiento gástrico duodenal necesito que se coordine tanto la motilidad del fondo del estómago con el antro y también con el duodeno. Entonces hay feedback, hay varios feedbacks. Algunos son endocrinos, otros son nerviosos o son ambos. Y el proceso además está coordinado desde el estómago hasta los intestinos. Fíjese acá. Aquí tengo el estómago y aquí está el tiempo después de la comida. Entonces en el tiempo cero, cuando la comida está ingresando al estómago, el estómago está lleno de comida, 100%. Y a medida que van pasando las horas, el estómago va vaciando el duodeno. Entonces a las 2 horas, cuando ya no tengo alimento en el estómago, la línea punteada es alimento sólido, la línea llena es alimento líquido. Pero más o menos a las 2 horas se vació, ya hay casi 0% de contenido en el estómago. Y a las 2 horas es más o menos el pic del duodeno. O sea, todo el alimento que está en el estómago pasó al duodeno. ¿Qué pasa después de eso? El duodeno empieza a vaciar, avanzar, y cuando ya llevo como 6 horas más o menos, el duodeno ya no tiene contenido. ¿Y qué ocurre a las 6 horas? Tengo el pic del contenido en el intestino grueso. O sea, está todo coordinado. A medida que voy pasando de un lado, se va pasando hacia el otro, etcétera, y va avanzando. Entonces, necesito obligatoriamente que estas partes se comuniquen entre ellos para avanzar correctamente. Si pasa algo en el duodeno, en el intestino delgado, que obstruya el avance del alimento, la digestión y la absorción de este, va a ocurrir automáticamente hacia atrás, que todo se detiene. ¿Okay? Todo se va a detener hacia atrás. Entonces tiene que estar totalmente coordinado. Es distinto en todo caso estas velocidades que aparecen aquí. Es distinto si el líquido es inerte, por ejemplo, si es solo agua, o si es un líquido nutritivo, como la leche, por ejemplo, o leche ya sea animal o vegetal. Y también es muy distinto el manejo de esto, si son sólidos digeribles, si son grasas o si son sólidos indigeribles. ¿Cuáles son los sólidos indigeribles? Fibra, por ejemplo. ¿Y por qué, si es un sólido indigerible, recomiendan comer una cierta cantidad de fibra al día en los alimentos? Retiene agua. ¿Y por qué será bueno comer algo que no voy a digerir, que no tiene valor nutritivo? Porque de hecho la fibra no tiene valor nutritivo, no me alimenta para nada. Si yo comiera solo fibra, no tendría ninguna posibilidad de alimentarme, pero no puedo absorber nada de esto. Sensación de saciedad. Sí, podría ser sensación de saciedad. Ya, yo le voy a explicar cuando veamos a los eventos por qué es bueno comer fibra, qué es lo bueno que tiene de comer fibra, que a pesar que no tiene ningún valor nutritivo como tal, no tiene valor como nutriente. ¿Ya? Listo. Aquí está el tiempo que se demora el estómago en vaciar, dependiendo si el alimento es sólido, es semisólido o es líquido. Es muy distinto. Hay una fase que se alarga, que es esta, que es básicamente la fase digestiva del estómago, sobre todo la parte mecánica. O sea, esto es comer solo proteínas, por ejemplo, y esto es comer solamente o tomar solamente un líquido nutritivo. ¿Sí? Hay algunas personas que hacen dietas líquidas también, ¿no sé si han escuchado alguna vez? Que en el día lo único que hacen es tomar líquidos nutritivos, nada más. ¿Sí? Toman líquidos nutritivos, toman agua, pura dieta líquida, ¿sí? En general. Bien, cuando hacen eso, su estómago se vacía muy rápido. Así que si hacen ese tipo de dieta tienen que estar atentos porque cada media hora van a tener la sensación o las ganas de comer algo en general. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque el estómago se está haciendo muy rápido. El estómago, los alimentos líquidos los vaciamos muy rápido hacia el duodeno. ¿Ya? Bien. Aquí hay un equilibrio entre los factores del estómago para vaciar y lo que hace el duodeno para el vaciamiento. Básicamente, el estómago tiene puros factores para estimular el vaciamiento gástrico y el duodeno tiene puros factores, o la mayoría de ellos son para detener el vaciamiento gástrico. Entonces hay un equilibrio entre los dos siempre. El estómago está tratando de vaciar, el duodeno lo detiene. Y así está todo el rato. Están entre los dos. Bien, ¿qué cosas estimulan que se vacíe el estómago? O sea, que hacen que sea más rápido el vaciado desde el estómago hacia el duodeno. Una de las cosas que importa tanto es el volumen alimentario.
Es decir, si yo consumo una gran cantidad de alimento y tengo muy distendido el estómago va a hacer dos cosas. Va a tratar de volver a una tensión más o menos normal. Entonces tiene solo dos opciones. O vacía el duodeno o hace mesis. No tiene otra opción. Por lo tanto, normalmente cuando yo consumo una gran cantidad de alimento, aunque el alimento esté en buenas condiciones, sea de buena calidad, etc., voy a tener una mala digestión porque ese gran volumen de alimento obliga al estómago a vaciar más rápido el contenido hacia el duodeno, y a veces cuando eso ocurre el alimento pasa mal digerido el duodeno. Por eso si usted tuvo una comida abundante, rica, y comió una comida compleja, ¿no es cierto? Eso para siempre en la fiesta, la gente come una gran cantidad de comida compleja, y ¿no es cierto? Se comió un par de asados ahí, una comida potente, lo que va a ocurrir es que lo más probable es que pase el alimento mal digerido hacia el duodeno. Y eso es bien problemático porque podría tener una suerte de intoxicación alimentaria, pero no tiene nada que ver con que el alimento esté de mala calidad, sino básicamente fue porque comí tanto que el alimento pasó mal digerido al duodeno. Y eso podría ser desde algo leve, desde que, por ejemplo, fermentar el alimento por estar mal digerido en los intestinos y yo me sintiera mal, hasta tener derechamente una colitis. ¿Sí? Eso podría ocurrir. Yo creo que más de alguno le debe haber pasado que se pegó una comilona para el 18, para el año nuevo, y después otro día andaba con colitis y dice, que comí algo malo. No, no comió nada malo. Lo que pasa es que comió tanto que su estómago se tuvo que vaciar rápidamente al duodeno y el duodeno recibió alimento mal digerido y no lo pudo digerir, ¿no? Cualquier alimento que sea digerible por el sistema, pero que no se pueda digerir bien ni en el duodeno ni en el estómago, va a pasar de largo hasta llegar a la microbiota del colon. Y cuando llegue ahí, la microbiota va a estar feliz porque va a tener mucho alimento que fermentar y eso nos genera mucho malestar. ¿Sí? La fermentación de los alimentos intestinalmente lo que genera es básicamente una gran cantidad de gas y una gran cantidad de atrapamiento de agua. Por lo tanto, el colon no se la puede para sacar del agua las heces. Y las heces salen extremadamente líquidas. Por eso generalmente terminan con colitis. Eso es lo que ocurre. Bien, la otra que es bien importante es la gastrina desde el estómago, porque potencia la secreción ácida, y cuando hay alimento ácido bien digerido que llega al píloro, acuérdense que eso es señal para que el píloro haga bomba peristáltica, es decir, para que aumente la presión hasta abrir el esfínter. Por lo tanto, la gastrina desde el estómago estimula el vaciamiento gástrico. Y desde el duodeno, que está recibiendo el contenido, hay muchos factores que inhiben el vaciamiento. Lo primero que hay, lo más rápido, lo primero que actúa es el reflejo enterogástrico. ¿Qué quiere decir eso? Que por solo distender el duodeno manda por los plexos una señal al estómago para que deje de moverse y para que cierre sobre todo el esfínter pilórico. Eso solo por distensión, independiente de la calidad del alimento. La otra es el volumen de quimo. Cuando este volumen es muy excesivo, automáticamente el píloro se cierra y no deja pasar más contenido. También está la osmolaridad del quimo, es decir, si el duodeno recibe del estómago un quimo digerido, pero este viene con muy poquita agua, automáticamente eso va a hacer que el píloro se cierre y no reciba más quimo hasta que el duodeno logre agregarle la cantidad de agua necesaria para terminar la digestión, para poder digerirlo y absorberlo. También va a depender del pH. Si el quimo pasa demasiado ácido, y a pesar que el duodeno tiene secreción de bicarbonato y recibe además secreción con bicarbonato desde el páncreas, a pesar de eso, si el quimo es demasiado ácido podría dañar el duodeno, también eso va a obligar a detener el vaciamiento gástrico para proteger al duodeno de que no se irrite la mucosa. Cuando esto pasa crónicamente, es decir, yo como alimentos muy ácidos en general y tengo mucha secreción de ácido y de todas maneras siempre está pasando ácido al duodeno, hay mucha probabilidad de dañar la mucosa y finalmente terminar en una úlcera duodeno. ¿Qué pasa si el quimo tiene una osmolaridad? Se va a detener el vaciamiento gástrico, el estómago se va a dejar de mover, no va a vaciar al duodeno y el duodeno va a tener que empezar a estimular una gran secreción de agua para diluir en el fondo el quimo y llevarle a una osmolaridad normal que pueda manejar y ahí continúa la digestión. ¿Y eso no detiene la secreción gástrica y la motilidad? Claro, detiene la secreción gástrica, detiene la motilidad y finalmente retarda el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Y vacío cada vez más lento. Bien. El otro factor importante desde el duodeno que inhibe, que es muy importante, es la colecitocinina. La colecitocinina es una hormona que se secreta principalmente desde el duodeno hacia el resto del intestino y desde el resto del intestino, que es una respuesta básicamente a la calidad del alimento. Si el alimento contiene grasas y proteínas, que es un alimento considerado complejo, en ese momento el duodeno sensa cuánta proteína y cuánta grasa trae el alimento y automáticamente empieza a secretar distintos niveles de colecistocinina o CCK, como aparece ahí. Cuando el alimento llega al duodeno y está ácido, el duodeno secreta también secretina. Es decir, aparte de los efectos que les dije antes, que eran por los plexos,
El duodeno secreta hormonas que detienen el vaciamiento gástrico. La colecistocinina en respuesta a grasas y proteínas, la secretina en respuesta al ácido, y cuando tengo una cantidad de hidratos de carbono importante, también secreto este que está aquí, el HIP, el péptido inhibidor gástrico, cuando tengo una gran cantidad de hidratos de carbono. Normalmente entonces lo que hacen todas estas hormonas o estas enterohormonas es detener el vaciamiento gástrico, bajando la motilidad del estómago y sobre todo bajando la bomba pilórica, haciendo que eso sea más suave. Bien, cuando hay mucha distensión, aparte del plexo, el otro que actúa es el BIP. ¿Se acuerda del BIP? El péptido intestinal vasoactivo, que era inhibitorio, era más o menos como el óxido nítrico. Bien, eso también lo genera el duodeno para inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces, ahí tiene un resumen. Aquí estamos vaciando hacia el estómago, hacia el duodeno, perdón, desde el estómago. Y cuando hay grasas, aminoácidos y algunos péptidos, se van a secretar varias hormonas hacia allá. Ahí está la secretina, la colecistocinina. El duodeno también puede secretar gastrina, también tiene células G el duodeno. Entonces cuando el alimento viene mal digerido, el duodeno secreta gastrina hacia el estómago. ¿Qué efecto debería tener la gastrina en el estómago? Aumentar la secreción ácida y también aumentar la motilidad. En otras palabras, la gastrina que va del duodeno obliga a que continúe la digestión gástrica antes de seguir vaciando, ¿sí? Porque el alimento viene mal digerido. Entonces cuando el alimento está mal digerido, espero que haya gastrina secretada desde allá. Ahí está el HIP, etc. Bueno, y este controla entonces este vaciamiento en forma constante y local. Profe, ¿y dónde va el péptido I? ¿Perdón? El péptido I. ¿Cuál es el HIP o el BIP? Hay dos cosas. Péptido y dos hileras. El péptido I, Sí. péptido monitor. Sí. No, aquí no tiene efecto el péptido I. Tiene efecto en la absorción de las proteínas, pero lo vamos a ver más adelante. Ya. Bien, esto es puramente fisiológico y puramente local, es decir, solo el sistema gastrointestinal. Pero todos ustedes saben que la digestión está afectada por las emociones. ¿Okay? Entonces, el vaciamiento gástrico duodenal también está afectado por las emociones, y bien afectado, es bien potente. Es decir, cuando yo tengo algunos factores psicogénicos, es decir, que generan alguna emoción a nivel psicológico, el sistema nervioso autónomo puede comunicar esto al estómago y puede modificar el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, hay factores que inhiben el vaciamiento gástrico psicológicos como el miedo y la angustia. ¿Sí? Cuando una persona tiene miedo y tiene angustia, lo más probable es que no vacíe su estómago, se detenga el vaciamiento gástrico. Como no vacía el estómago y el alimento se mantiene en el estómago, normalmente lo que hace es que eso baja el apetito. Esa distensión por no vaciar el estómago, que esté siempre lleno, o hacerlo muy lento, hace que el estómago esté distendido. El vago, cuando eso ocurre, el vago llega a hacer señales hacia el sistema nervioso central y automáticamente en el hipotálamo baja la sensación de hambre. ¿Sí? Por eso cuando yo tengo miedo a angustia, o una persona tiene miedo a angustia, probablemente se le quita el apetito. Básicamente porque, entre otras cosas, porque está vaciando muy lento y todo lo que coma se va a quedar mucho rato residente en el estómago sin vaciarse el duodeno. En cambio, otros factores como la ira, o sea, ser iracundo, estar enojado, normalmente vacía más rápido el estómago, y el estómago vacía muy rápido hacia el duodeno cuando está enojado. Y por supuesto tengo muy mala digestión, porque como vacío rápido, vacío sin digerir. Por eso los hambrientos siempre tienen hambre y diarrea. ¿Sí? O sea, los enojones tienen hambre y diarrea. ¿Por qué? Porque vacía muy rápido el estómago por estar enojado y tienen mala digestión. Sí. Este igual es parecido a lo que lo hace como cuando uno toma café o mate, por ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando tomo mate como que le dan dolor. A mí me da. Sí, vamos a ver el efecto que tiene, pero sí, el café y el té y casi todas las hierbas de infusión lo que hacen es mejorar la digestión del estómago, o sea, el estómago digiere mucho mejor y por eso vacía más rápido al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, el café en particular, como el café además tiene cafeína que es muy estimulante de la musculatura lisa, otra cosa que produce el café es que estimula que todo este proceso se acelere. Que tú vacíes más rápido el estómago, que el intestino se mueva más rápido también, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre, que el colon se mueva más rápido también. Eso lo hace el café en general más que otras bebidas, porque el café tiene una alta dosis de café. Eso es básicamente lo que hace. Bien, ¿sí? ¿Y la ansiedad cómo actúa ahí? Ya. Antes de contarte la ansiedad, la otra que quería nombrar es la memoria afectiva. ¿Qué quiere decir eso? Es dependiendo de la relación emocional que yo tenga con los alimentos. ¿Sí? Esto puede parecer muy raro que no tenga relación emocional con los alimentos, pero sí, uno la tiene. ¿Por qué? Porque hay alimentos que me gustan mucho y alimentos que no me gustan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alimentos que me activan
el sistema de la gratificación. ¿Se acuerdan del sistema de la gratificación? El PTA y todas esas zonas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien, hay alimentos que logran activar esa zona del cerebro. Por lo tanto, cuando yo los como, aparte de estarme alimentando y todo lo que hemos visto hasta ahora, además me queda la sensación de gratificación. Que normalmente eso está asociado no a la calidad del alimento, sino a el contexto en que yo comía esos alimentos. Por lo tanto, si usted tenía una comida preferida, favorita que le hacía a alguien de su familia, ese tiene una relación afectiva con esa comida. Cada vez que la coma, o cada vez que sepa que la va a comer, eso va a aumentar su vaciamiento gástrico. Usted va a vaciar más rápido el estómago, ¿para qué? Para recibir esa comida extremadamente rica. Por eso cuando yo sé, como les contaba el otro día, que voy a comer algo rico hoy al almuerzo, me da hambre más temprano. Porque vacío antes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esperando ese alimento rico. Y al revés, cuando el alimento me causa aversión, normalmente el vaciamiento gástrico es más lento. O sea, cuando como algo que no me gusta, normalmente no lo hago con mucha hambre en general. ¿Por qué? Porque el estómago se mantiene lleno, porque el vaciamiento se detiene. Y eso es básicamente por la memoria afectiva, no tiene ningún problema fisiológico de campaña. Bien, para responder lo de la ansiedad, le voy a hacer otra pregunta y usted tiene que responder sinceramente. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, sinceramente, cuántos de aquí están o han estado total, perdida y locamente enamorados? ¿Sabes? Levanten la mano. Ya, hay varios que no levantaron la mano y se van a ir a llorar al baño porque les dio vergüenza. Yo sé, se hacen los machitos para mandar al baño a llorar. Ya. ¿Qué ocurre cuando las personas tienen hambre? Es raro porque hay personas que estando enamoradas no comen nada y hay personas que estando enamoradas se lo comen todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Ya, pasa algo parecido que con la angustia, o sea, con la ansiedad. Las emociones que son complejas, que no son puras, ¿no es cierto? Como el amor, la ansiedad, no son puras. Yo no tengo un solo sentimiento, tengo varios sentimientos al mismo tiempo. Entonces va a depender de qué tipo de sentimientos le gatille a usted personalmente, eso básicamente es su experiencia personal, le gatille esa situación. Hay personas que cuando tienen ansiedad comen mucho más y hay personas que cuando tienen ansiedad no comen nada. ¿Por qué? Porque en un caso su ansiedad lo lleva a estar hiperactivo, ¿sí? Porque está ansioso porque esto ocurra. Y hay otras personas que la ansiedad los lleva más bien a sentimientos como el miedo, ¿sí? Y en ese caso comen menos, ¿sí? Entonces la ansiedad básicamente no es un sentimiento puro, es una mezcla de sentimientos. A ver cuál te gusta. En el caso del amor es lo mismo. Hay personas que cuando están enamoradas en la primera etapa, cuando se están recién enamorando, están en un estado de excitación, así, ¿no es cierto? Están ansiosos. Pero hay algunos que están felices cuando eso es correspondido, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen esa sensación, se sienten muy bien. Esas personas suelen vaciar mucho el estómago, qué sé yo, invitan a la persona a comer, todo el rato, están comiendo. En cambio hay otras personas que están enamoradas, pero la relación no es muy buena. Por ejemplo, si usted está enamorado y no es correspondido. Oh. Si usted está enamorado y no es correspondido, lo más probable es que no ande feliz por la vida. Lo más probable es que esté con cierto grado de angustia, incluso de pena. ¿Por qué? Porque usted pone las mejores caras, incluso se baña todos los días, se echa perfume, se pintea y la persona ponga por la tuya, no lo pesca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener una suerte como de desagrado. Incluso hay personas que por eso empiezan a tener problemas bastante más graves, porque cada vez que deben a la persona ahora la asocian con este rechazo inconscientemente, y cada vez que deben a la persona se empiezan a sentir tristes, se empiezan a sentir mal y no lo pueden evitar. Cuando eso empieza a pasar muy seguido, por supuesto la persona, a pesar de que está enamorada, va a empezar a no comer, básicamente. ¿Por qué? Porque tiene pena, porque tiene miedo, porque tiene angustia. O se angustia cuando llega a clases y la persona no está en clases. Se empieza a angustiar. También deja de comer porque la quiere ver, porque no quiere ver. ¿Sí? Pasa ese tipo de cosas. ¿Ya? Independiente que se me desconcentran a veces, porque están todo el rato, yo lo veo ahí, el ojito mirándose para allá, y yo digo, pues pesquen a mí, no, están ahora. Ahí pasó una vez con un alumno que vino después a decir, están grabando. Ya, no voy a contar esto porque está no, pues me puede llegar una acusación por Se lo cuento otro día que no me esté grabando, ¿ya? ¿Ah? ¿Qué pasa con el cigarro y el vaciamiento gástrico? Lo acelera. El cigarro acelera el vaciamiento gástrico. Porque tiende a ser relajador de la musculatura lisa en general. Entonces tiende a abrir el pilo. Por eso hay personas que dicen, ay, yo necesito para digerir, necesito fumarme un cigarro después de comer, para tener una mejor digestión. Claro, porque tiende a relajar. El cigarro, básicamente, como usted lo que está haciendo al fumar es intoxicarse, voluntariamente, por supuesto. Se está intoxicando porque lo que está haciendo es bajar la cantidad de oxígeno disponible por estar fumando. Eso es lo que está haciendo.
Por lo tanto, empieza a tener menos oxígeno disponible en todas partes. Entonces hay varios músculos, sobre todo el liso, que cuando baja la tensión de oxígeno se tienden a relajar, pues bajan su tensión. ¿Sí? Eso pasa con algunos esfínteres. Cuéntame, ¿no? Bien, bueno. ¿Sí? La memoria afectiva entonces complicaría la recuperación de los usuarios. Sí, de hecho te voy a llevar al extremo, que básicamente es la anorexia, que básicamente es un problema psicológico en realidad. Uno se pregunta por qué las personas con anorexia que no comen nada, cómo no tienen esta sensación que yo tengo cuando no como de hambre impresionante, cómo no tienen esa sensación para poder comer. Bueno, básicamente ocurre que es por el sistema emocional que tienen todo el sistema detenido. Entonces, aunque tú los alimentes a la fuerza, igual tienen mala digestión, no absorben bien, etc. Y también pasa otra cosa que es bastante más dramática, que como su estómago está normalmente vacío, ahora empieza a pasar el efecto contrario, cuesta mucho distenderlo. Tú le das alimentos, se distiende un poco y el estómago tiende a vaciarlo, tiende a vomitar. ¿Por eso las recuperaciones son tan lentas? Por eso la recuperación es extremadamente lenta, porque además no requiere no solo el trabajo fisiológico, requiere el trabajo psicológico. La persona psicológicamente no quiere comer. ¿Sí? Es como que a ti te obligan a comer. Si cualquiera de nosotros nos obligan a comer, yo no tengo intención de me obligan a comer, no voy a comer ni voy a digerir bien aunque me lo coma. Y lo más probable es que termine vomitando. En realidad se me están obligando a comer y no tengo ganas de comer, voy a vaciar el estómago. ¿Sí? Entonces ahí el problema psicológico es mucho más fuerte. Por eso hay que tener ojo con los niños, porque los niños a veces tienen trastornos alimenticios, tienen algún problema alimenticio y las mamás lo que hacen generalmente es obligar al hombre. Y una de las cosas que debería el médico tener que decirle, no es bueno hacer eso porque lo que está haciendo es crearle un trauma con la comida y después el niño nunca va a querer comer. ¿Sí? Entonces hay otras formas de hacerlo. En realidad, cada chico hay que sacarlo a jugar, no hay que gastar energía, solo le da hambre. Por lo menos eso fue lo que hizo en mi caso. Y ahora como loco. Por ejemplo, en la cirugía bariátrica, ¿Ya? digamos, cuando cortan parte del estómago, ¿cómo funciona el vaciamiento? Ya. Bien, vamos a echar un tema más complejo, pero cuando haces cirugía bariátrica, lo que no puedes hacer, hagas la cirugía que hagas, que es como 10 tipos de cirugía distintas, ¿no es cierto? Pero hagas lo que hagas, lo que no puedes hacer es cortar esta relación. Antro, duodeno. Por eso ninguna cirugía bariátrica cortan el duodeno, eso es al final, ninguna cortan eso. Porque es la única forma que tengo de regular el vaciamiento. Entonces tú puedes cortar de aquí hasta allá, hasta arriba, hasta aquí, hasta el fondo. O sea, puedes cortar todo el cuerpo del estómago incluso. Pero lo que no puedes hacer es cortar la zona pilórica y todo el duodeno. ¿Por qué? Porque esta relación es la que mantiene el vaciamiento correctamente. Entonces un paciente, supongamos que tiene cáncer gástrico, algo muy grave, y no tengo otra opción que cortarle un trozo de estómago. Entonces lo que normalmente se hace es cortar el estómago en alguna zona, a veces lo que se hace es cortar esto y pegarlo aquí arriba, para que el alimento llegue hasta el fondo y del fondo pase al tiro al duodeno. Hay varias formas de arriba del tipo cirugía, pero lo que en el fondo se requiere es que cada vez que haya distensión del estómago, haya secreciones que que el píloro pueda manejar para vaciar el duodeno correctamente. Por supuesto, en ese caso hay que tomar en cuenta la porción de estómago cortada porque la digestión es mala, entonces tienes que cambiar totalmente la dieta. Eso es como bien obvio. Pero estos son alimentos especiales que tienen calidad nutritiva, pero que son muy fáciles de digerir. Eso es lo que se hace regularmente. Y también se corrige las condiciones de alimentación. O sea, esta persona debe comer muy poquito, pero muy seguido en el día, muchas veces. Como 6 hasta 7 veces en el día, pero todo muy controlado. Es la única opción que le queda. Bien. Entonces, resumen de los factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico, que están los que hemos conversado hasta ahora. Ahí están. Está la parte desde presencia del tipo de alimento, entonces ahí están las secreciones, están los reflejos que funcionan para esto y por supuesto está el estado emocional que hemos conversado harto. Este estado de tener hambre o no tener hambre, etc. Estos factores de acá, estos que están aquí en comillas punteadas, son los que inhiben, que es básicamente eso. La presencia del tipo de comida, de la acidez que tiene, y estos que están acá con línea llena son los factores que estimulan. Bien, siempre el estímulo inicial es es la calidad del alimento, la cantidad de agua del alimento, en realidad del quimo, y la acidez del quimo. Son los 3 factores básicamente más potentes para controlar normalmente el vaciamiento gástrico. Ya. Y este otro resumen que me gustó un montón, aquí está un resumen, pero fíjese que está hecho por fases, por la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo lo que va ocurriendo. Nosotros por supuesto ahora tenemos que ver toda esta parte roja de acá abajo, pero aquí está más o menos lo que hemos ido viendo arriba. Aquí están los factores estimulatorios tanto de la motilidad como de la secreción,
que el más importante por supuesto es el acto de tragar comida, de comer, y también están divididos acá en algunos reflejos que son los vagovagales y los reflejos locales de distensión, básicamente de movimiento peristáctico. Y aquí siempre ponen a la célula G como la más importante porque, como le dije en la vez anterior, la gastrina es el factor hormonal más potente para gatillar secreción ácida y gatillar también la motilidad estomacal. Bien, aquí está uno que ya hablamos, la presencia de alimento parcialmente digerido, es decir, que no está muy bien digerido. Es un factor básicamente inhibitorio de la motilidad, del vaciamiento gástrico, y aumenta la motilidad para que el alimento se digiera mejor todavía y logre pasar hacia ella. Bien, vamos a ir a la fase intestinal. ¿Cuál es la clave de todo este asunto? ¿Qué hora es esto? Ah, ya. Muy bien. Aquí la clave de esto es la longitud, básicamente el intestino. O sea, la clave para absorber correctamente los alimentos es que el intestino sea largo. ¿Sí? Bien, ¿cuántos de aquí, levanten la mano, son vegetarianos estrictos o vegetarianos premium, veganos, ¿no es cierto? Estrictos hace más de 2 años. Bien, todos ustedes deben tener por lo menos 60 centímetros más de intestino. Ya, ¿y por qué le hago esta pregunta? Porque aquí viene el tema de la fibra. Si yo consumo un alimento con fibra, ¿qué cree usted? ¿Permanecerá más tiempo o menos tiempo en el estómago? Más tiempo en el estómago. Bien, la respuesta correcta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la fibra. No todas las fibras son iguales. La fibra soluble, por ejemplo, o sea, la que atrapa agua, lo que hace es, como no es digerible, hace más lento el proceso digestivo. Si yo me como, por ejemplo, un tazón de arroz blanco, ¿cuánto dura el tazón de arroz blanco en el estómago? Le da hambre luego. Le da hambre, ¿no es cierto? Sí. Claro, el arroz blanco en general, ¿usted sabe harto arroz? ¿No es cierto? No, pues sabe de arroz. Porque ¿cómo es originalmente el arroz, la planta cuando la sacan? Seca. ¿Ya? Hay que tener un proceso para... Aprenda, no se ría. Tiene un proceso para... Porque el que se saca directamente de la maíz no se puede comer. Entonces se tiene que pasar por un proceso. Ya, y en ese proceso, ¿qué es lo que le sacan? ¿Qué ¿Qué le sacan? No, tranquilo, no sé. Y si es de sushi, más. No, lo que le sacan es la fibra. Por eso el arroz, cuando no es integral, casi no trae fibra, por ejemplo, es blanco. Entonces, usted compra arroz integral, le han dejado, o sea, han hecho un proceso que es más caro, por eso es más caro, el proceso es mucho más caro porque el otro es bastante bruto, no diga, el arroz no va a hacer una moledora y le saca toda la fibra, el otro no. Es un proceso más controlado para que el arroz salga, pero lleve una cierta cantidad de fibra, arroz con fibra. ¿Sí? Juan, ¿cuántos tipos de arroz hay en el mundo? Pregunta con el profesor Rosa. Sé que como más de 4. ¿Más de 4? Más de 3. El integral, el arroz negro. Hay más de 1000 tipos de arroz en el mundo. El arroz blanco, el arroz integral y el arroz negro. No, pero esos son métodos de preparación. Yo me refería al tipo de arroz. A cepas de arroz distintas. No, genéticamente tienen más de 1000 tipos de arroz distintos. ¿Sí? Solo que en Chile comemos como terno, pero existen más de 1000 en el mundo. Y el otro día con alguien conversaba que me preguntaba por algunos arroces especiales que llegan aquí a Chile para preparar unas comidas especiales. El arroz mapari, por ejemplo. ¿Te conocen el arroz mapari? Es más, un arroz que se usa más bien en Oriente, que le dicen el príncipe de los arroz porque es un príncipe, es carísimo. Ya, pero es un arroz distinto, ya. ¿Cuál es la diferencia? Es que hay algunos arroz que tienen más contenido de glucosa que otros, y hay algunos arroz que tienen más contenido de fibra que otros. Nosotros comemos el más barato en Chile, que es el que tiene un alto contenido de fibra, pero se la sacan. Entonces nos venden el arroz, casi nos venden el azúcar del arroz, nada más, básicamente. Ese arroz blanco que usted come es básicamente azúcar, nada. Entonces tiene otro valor nutritivo que no sea el azúcar, es muy energético. Por eso, como ese arroz viene con poca fibra, ¿qué es lo que ocurre cuando yo como una montaña de arroz al almuerzo? No sé por qué, pero a las 6 de la tarde igual tengo hambre. ¿Qué ocurrió? El proceso digestivo fue extremadamente rápido porque solo estaba digiriendo azúcar, básicamente. Entonces, cuando usted mezcla esas comidas altas de azúcares con alguna fibra, una buena ensalada, por ejemplo, el proceso digestivo es más lento. ¿Sí? Y el vaciamiento debería ser más lento. Cuando pasa del estómago al intestino ahora, y por eso le estaba viendo lo de la longitud, que tiene que ver con las personas que consumen básicamente dietas vegetales, que la cantidad de fibra es más alta. Por lo tanto, el intestino
cuando el alimento que lleve como un contenido de vegetales, le es más difícil obtener el nutriente, porque no está puro el nutriente, sino que está mezclado con fibras que no son absorbibles. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el intestino delgado? Tiene que procesar mucho rato el alimento para poder digerirlo y para poder absorberlo. ¿Eso será bueno o será malo? Bueno. ¿Por qué será bueno? Más tiempo para absorber el alimento. Claro. Primero, porque no se absorbe todo de golpe, o sea, no vaya a tener un subidón de azúcar potente, sino que va a subir en forma más lenta, porque por la fibra estoy obligado a absorberlo más lento porque no puedo absorberlo todo. Y segundo, la estabilidad en el tiempo de esa glucosa es mucho mejor, y entonces no necesito tanta insulina para bajar esa gran cantidad de glucosa. O sea, esto está comprobado muchas veces. A una persona le damos un tazón de arroz, a mí me damos un tazón de arroz blanco, y a otra persona, a un vegano, le damos un tazón de arroz premium, arroz que tiene fibra, arroz integral o el nombre que quiera. ¿Qué va a ocurrir? Que nuestros niveles de energía van a subir muy rápido, pero van a bajar muy rápido. En el caso de las personas que comen arroz con fibra, que es la misma porción de glucosa, lo que va a ocurrir es que su energía va a subir más lenta, pero se va a mantener más tiempo lenta y va a bajar más lento. Por eso la sensación de hambre, hay muchas personas que me lo preguntan así, la sensación de hambre cuando uno come cosas extremadamente refinadas, como el arroz blanco, como las pastas, por ejemplo, cuando alguien come tallarines, espagueti, lo que usted quiera, ¿sí? se come una olla de tallarines y después, como a las 2 horas, tiene hambre de nuevo. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que comí un montón de azúcar y eso fue muy fácil de digerir. ¿Okay? Por eso las dietas mediterráneas, si usted se ha fijado en las dietas mediterráneas que siempre son como las mejores dietas del mundo, al lado de la pasta, al lado del queso y al lado de esas cosas, hay una tremenda fuente de ensalada. ¿Sí? De hecho, el truco es, si usted se come 100 gramos de pasta, tiene que comerse 100 gramos de ensalada también. ¿Por qué? Porque tiene que empatar la cantidad de fibra que no trae eso que viene procesado. ¿Sí? Ya, distintos con otros almidones, ¿eh? Hay otros almidones que vienen mezclados de otro tipo de comida. Pero los que comemos en Chile, básicamente, pasta, papa y arroz, esos tienen una capacidad de absortiva muy rápida, vacía muy rápido el estómago. No importa como el orden en que comamos el alimento. ¿El orden? ¿A qué te refieres con eso? Da lo mismo. Si yo como la ensalada primero y después la papa, o primero la papa y después la ensalada. Sí, ¿Eso? o sea, No, más bien depende de la temporalidad. Si en el mismo almuerzo está todo junto, da lo mismo que te comas primero, te lo vas a comer todo junto. ¿Sí? Sí, pero no es lo mismo, eso sí, comerte una ensalada primero y después a la media hora te comes las papas, que al revés. Ahí no es lo mismo. ¿por qué? ¿Ya? Porque al comerte la ensalada primero, como eso tiene fibra y no es fácil de digerir, o sea, no es digerible y no tiene valor nutritivo, te empieza a crear la sensación de saciedad primero. Entonces lo más probable es que después, cuando comas las papas no las comas con tanta ganas, en realidad te bajó el hambre. Al revés de cuando comes primero las papas y después la ensalada. Eso no ocurre. En algunas zonas de Alemania, sobre todo la zona que se llama de Alsacia, que está en la frontera de Alemania con Francia, hay una costumbre que tienen ellos que es muy saludable. Como esa zona es fría en general, suelen tomar sopa a las 11 de la mañana generalmente, una cosa así. Y esa gente siempre tiene mejor calidad de vida. Y lo que uno ve es que, claro, como toman sopa todos los días a las 11 de la mañana, que es una sopa natural, por supuesto, lo que ocurre es que al almuerzo siempre llegan con menos hambre. Entonces no tienen no consumen una gran cantidad de alimento a la hora del almuerzo y en general tienen una mejor dieta, una mejor digestión. Bien, y lo otro, que esto lo conversamos con alguien el otro día, también tiene que ver con las costumbres en general, con las costumbres de cada país. Hay países que comen mejor porque tienen una cultura de comida, de comer mucho mejor, en general. Esto no es un detalle, ¿eh? Los países que tienen peor calidad alimenticia, los que no saben comer, en otras palabras, tienen una mayor tasa de enfermedades. Y por lo mismo son países menos productivos, porque la gente tiene muchos días de licencia porque está enferma. Y básicamente se corrige, en algunos países lo han corregido solo con cambiar la cultura alimenticia. Yo le contaba a alguien el otro día que en algunas zonas de Francia contratan chefs para los colegios. Lo que igual en Chile sería considerado un derroche, ¿no es cierto? Contratar a un chef para que determine lo que comen los niños, ¿no? Cuando con suerte con la FENAE, entonces, claro, ¿y por qué ellos no lo consideran un derroche? Porque ya lo habían demostrado en Suecia varias veces, que si uno tiene un chef, es decir, no una persona que prepara una comida solamente rica, sino que al mismo tiempo es nutritiva, el niño aprende a comer, es decir, aprende a comer cosas sanas pero ricas, y lo aprende desde niño. Entonces cuando grande tiende a rechazar comidas que son chatarra, porque él está acostumbrado a comer cosas ricas y nutritivas. Y esa persona después cuando está sola, ¿no es cierto? Cuando ya es persona adulta, escoge muy bien la comida. Entonces se enferma menos. Como se enferma menos, el sistema de salud está menos recargado. Y como se enferma menos también, esa persona es más productiva porque está menos enferma, trabaja mucho más que el resto. ¿Sí? Y además es más feliz. O sea, al final tiene ganancias por todas partes. ¿Sí? Ya.
¿A ustedes en el colegio les enseñaron a cocinar algo? Claro, en el colegio se sacó eso porque en realidad prefirieron enseñarles matemáticas. Cosas muy saludables. Claro, porque por ejemplo cuando en la prehistoria yo estaba en el colegio sí había un ramo que servía para hartas cosas, era un ramo muy raro porque no hacía muchas tonteras. Pero entre otras cosas le enseñaban, por ejemplo, a cocinar algunas cosas simples, pero nutritivas. ¿Sí? Entonces puedo llegar a la casa y se hacer esto, se hacer lo otro, y claro, después entendí, claro, con eso, ahora yo que cuando uno es adulto, uno no se muere de hambre, o cuando tiene hambre, no piensa en comer pura chatarra, sino como sabe cocinar algunas cosas que le gustan, dice, no, mejor me voy a cocinar algo, hombre. Bueno, y por el precio al que está la chatarra, yo te recomiendo que aprenda a cocinar, porque con el precio que está en la hamburguesa, el otro día vi una hamburguesa valía 12 lucas. Y era una hamburguesa con papas fritas, eso era todo. O sea, eso de costo que son como 2 lucas, 12 lucas, 12. Yo con 12 lucas almuerzo una semana ahí. Es lo que decía. Ya. Bien, duodeno tiene montones de funciones, pero es el más pequeñito, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama duodeno? Creo que lo dijo el profe Roy el otro día en clase. Ya. Usted ponga sus dos manitos así, los 10 dedos así, agréguele 2 más y más o menos el tamaño de su duodeno, porque su duodeno significa 12 dedos. Para que tenga una medida anatómica. Sí, porque en realidad, ¿tú sabes cómo son los anatómicos? Son tan raros para mí. En realidad, que el hombre ponerle esa primera porción y el señor dijo, mire, justo 12 dedos míos, ya, 12 dedos. Ya, por eso es chiquitito, por eso son como 20, 25 centímetros, una cosa así. Varía, por supuesto, de persona a persona. Chicas, ¿de qué tamaño es su útero? Del puño, exactamente. Y más o menos el espacio que deja el útero adentro es como cuando uno introduce el dedo en el puño. Ese es más o menos el espacio que tiene el útero regularmente de forma normal dentro. De cavidad. Eso es como su útero. Bueno, no es mío. Ya. Y los más largos son el yeyuno y el ilion, por supuesto. Ya. Vamos a tener varias funciones dependiendo de la zona del intestino que estemos hablando. Entonces no es lo mismo ahora, igual que en el caso del estómago, cuando digo intestino delgado, en realidad es solo por una cosa anatómica, pero en realidad no es lo mismo decir duodeno que decir yeyuno o decir ilion. Por lo mismo, el duodeno se relaciona con el estómago, pero el ilion se relaciona con el colon. Por lo tanto, tienen funciones distintas. De hecho, la histología va cambiando a medida que uno va avanzando. ¿Sí? Eso es lo que también vimos listo. Bien. ¿Qué es importante? Esto que está en rojo. Aquí se termina la digestión en el duodeno, sobre todo en el duodeno. Química y mecánica. Es fundamental. No se puede hacer digestión y sobre todo no se puede absorber los alimentos si no hay función duodenal o si el duodeno, por ejemplo, por una úlcera, no está funcionando 100%. Por eso las personas que tienen úlcera duodenal tienen muy mala digestión en general, porque su duodeno no está funcionando correctamente. Se está autoprotegiendo, entonces regularmente vacía lento, trata de no recibir mucha secreción pancreática, etcétera, etcétera. Entonces no funciona muy bien. ¿Sí? Normalmente las personas que tienen ese tipo de úlcera deberían llevar una dieta especial hasta que terminen de regular el problema de la úlcera. Bien, regula por supuesto el estómago, pero también el duodeno va a regular a las porciones distantes. Y muy importante, es en esta zona donde llega la secreción de las glándulas anexas, del páncreas y de la secreción hepatobiliar. Entonces, muy importante también esta relación que tiene el duodeno con el páncreas y con la vía hepatobiliar, que la vamos a ver por supuesto. Y como el estómago tenía movimiento especializado, el intestino en general tiene movimientos especializados dependiendo de la zona que estemos conversando. ¿Ya? Listo. La mucosa está especializada en esta zona, usted ya lo sabe, tiene vellosidades y microvellosidades. Entonces, además de que es muy largo, está muy plegado. Por lo tanto, la superficie de interacción con el alimento es extremadamente grande, muy alta. Ok, otra cosa importante son los movimientos especializados, ¿no es cierto? Tiene varios movimientos, por supuesto tiene el movimiento peristáltico, el complejo motor obligatorio, pero tiene varios movimientos especiales. Este es uno de los más importantes, el movimiento segmental. También tiene algunos movimientos de Mexler especiales y tiene algunas secreciones, por supuesto, propias y especiales también. Hasta este momento lo que habíamos visto era que todas las enzimas se secretaban hacia el lumen del sistema gastrointestinal. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. El estómago secretaba cosas hacia el centro, el páncreas secreta hacia el centro y la vía hepatobiliar también. Pero aquí hay una diferencia. Existen enzimas que son de membrana en esta zona. Es decir, que son enzimas que están pegadas en la membrana, que no son secretadas, sino que están siempre ahí y que ayudan a la digestión.
¿Cuál es la única condición para que esas enzimas funcionen? Es que esto se mueva mucho para que el contenido que está al centro, golpee con la pared y contacte con la enzima. ¿Ya? Y son enzimas de la mucosa. Por lo tanto, podría yo distinguir dos digestiones aquí. La digestión del lumen, debido a estas enzimas que se secretan, que sería digestión luminal, y podría separarlo con la digestión de las enzimas que están en la membrana de estas células. Las células de esta zona se llaman enterocitos. En la membrana del enterocito. En ese caso, la digestión sería digestión mucosal, porque es una digestión que hace la mucosa. ¿Por qué esto es importante? Porque hay patologías donde la digestión luminal está buena y la que está mala es la mucosal. La más conocida, intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactasa, la enzima lactasa, no se secreta en ninguna parte, está pegada en la membrana de los enterocitos. Por lo tanto, yo puedo perder la lactasa, ya sea en forma aguda, por ejemplo, por una inflamación, por una infección, puedo perder lactasa de la orilla y tener una intolerancia a la lactosa, pero temporal, o sea, por un tiempo acotado hasta que recupero la enzima. O podría tener una intolerancia a la lactosa crónica, porque no tengo lactasa en los intestinos, no hay presencia de lactasa, o hay muy poca, y no puedo digerir la leche, o la proteína en realidad, y el azúcar que también es la lactosa. ¿Sí? Pregunta. ¿Con los celíacos lo mismo? Sí, pero son un poquito más complicados los celíacos, pero lo voy a mostrar al final. Pero sí, son más complicados. ¿Un ejemplo de digestión luminal? ¿Cómo? ¿Un ejemplo de digestión luminal? Ah, la digestión de las proteínas. Toda la digestión de las proteínas por las enzimas pancreáticas se digieren en el lumen del estómago. Entonces, si se quiere acordar, digestión luminal, proteínas, hidratos de carbono. Digestión mucosal, básicamente las azúcares más simples y la lactosa también, que es la más conocida. Ya, mucosa intestinal entonces tiene una alta superficie de intercambio, así que puede tener mucho contacto con los alimentos. También la mucosa es bien potente en esa zona, como barrera, y también como tiene estas especializaciones, como tiene estas vellosidades, tiene además la capacidad de mover el alimento o mezclar, más bien dicho, el alimento en forma muy correcta para poder absorberlo. Básicamente porque tiene esta suerte como de dedos, como microvellosidades y vellosidades que pueden mover el alimento en esa zona, entonces es muy fácil que se pueda producir esta absorción. Por supuesto, produce también algunas hormonas especiales, ya había nombrado la colecistocilina, la secretina y el HIP, lo vamos a ver de nuevo, por supuesto, y por supuesto los plexos aquí son muy importantes. Como tiene una gran superficie de intercambio, porque es muy grande por todas estas modificaciones, es necesario que tenga una alta irrigación, ¿sí? Que esté muy bien irrigado. Por supuesto, como les decía antes, estos pliegues que se aparecen muy bien en el duodeno, luego en el yeyuno empiezan a desaparecer cuando vamos avanzando a zonas que están más lejanas, como el ilio, por ejemplo. Estos pliegues tienen la función de tener una superficie de contacto, pero también, como son rugosos, permiten que el alimento no avance tan rápido, avance más lento para poder alcanzar a absorberlo. Bueno, el nombre antiguo era pliegues de Kerkin, que es un nombre viejo, pero se llama válvulas condinentes también. Bien, la parte de las vellosidades me interesa que quede bien clara, y con esto vamos a terminar esta parte. Porque hay gente que se confunde a veces, confunde microvellosidades con vellosidades, que no es lo mismo. Hay gente que se confunde a veces. Entonces, para que no tengamos esa confusión. Ya. Por lo tanto, tengo los pliegues de Kerkin, ¿no es cierto? Estas válvulas condinentes. Ahí ya tengo una cierta cantidad de superficie extra porque esto está arrugado. Pero las células que constituyen esa zona, cuando se juntan todas ellas, en el mismo pliegue, forman además una vellosidad. Entonces tengo pliegues que además en cada pliegue hay vellosidades además. Eso multiplica la superficie de contacto. Entonces este pliegue que está dibujado acá está constituido por muchas células que son esas que están ahí. Esos son los enterocitos. Entonces son verdaderos dedos que tienen la superficie absortiva y digestiva en la parte de arriba y tienen unas glándulas especiales que están en la parte de abajo, que son estas suertes como de criptas que están hacia abajo. ¿Cierto? Listo. Ahí está el tamaño, ¿eh? 100 micrómetros, ahí está, y aquí abajo está la cripta, qué sé yo. Y siempre tienen esto, la irrigación arterial y venosa, y además está el componente linfático, siempre está ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que entra un virus, es filtrado inmediatamente el componente linfático y se envía fuera del sistema. Por eso cada vellosidad tiene siempre un vaso linfático adentro. Bien, estas vellosidades entonces están formadas por los enterocitos, pero ahora si uno mira un enterocito, uno nomás, ve que la superficie del enterocito también está arrugada. Y eso es lo que se llama antiguamente el borde en cepillo, así no se llama en el colegio. Y en realidad es una microvellosidad, es un pliegue de la membrana, y en ese pliegue es donde se encuentran todas las enzimas y transportadores para la digestión y para la absorción. Es en el pliegue, ¿okay? Es en este pliegue. Aquí cuando yo le diga transportador de azúcar, está aquí.
Cuando la lactasa, ¿dónde está la lactasa? Aquí, en estos pliegues está la lactasa. Por eso tengo cientos de miles de transportadores y por eso la absorción es tan rápida y tan buena. ¿Ok? Ya, entonces cuando yo tengo esa superficie absortiva, como tengo válvulas conniventes, más vellosidades, más microvellosidades, si yo empiezo a multiplicar la longitud del intestino, pero por toda esta aumento, por los pliegues, este aumento de la superficie, ¿sí? Se va aumentando la superficie en 3, 10, 20 veces, básicamente a medida que voy avanzando por esos campos. Entonces, la superficie absortiva del intestino son 250 metros cuadrados. O sea, es más grande que la casa en la que yo vivo. Y probablemente más grande que la casa de cualquiera de nosotros, salvo que usted sea millonario. Tenemos una casa como de 200 metros cuadrados. O un departamento, de ese tamaño. Ya. Si no el número no le impacta mucho ese número de 250 metros cuadrados, que además es modificable, o sea, usted tiene una casa más grande, ¿lo quiere pegar? Porque tiene como 300, 350 metros cuadrados. Básicamente porque yo lo voy a explicar en el siguiente bloque, lo voy a explicar por qué se tiene que alargar, en el caso de las personas que comen una alta cantidad de fibra, por qué se tiene que alargar el intestino. Eso lo voy a explicar en el siguiente. Ya, pero si eso no lo impacta, para que tengan una idea, 250 metros cuadrados es el tamaño de una cancha de tenis, más o menos. Para que tengan una idea así como del tamaño de... Entonces, básicamente el alimento que yo consumo todos los días pasa por una superficie de este tamaño para poder ser bien digerida y bien absorbida. Por eso, cuando hay cirugías por cáncer de intestino delgado y hay que cortar una parte del intestino, pierdo una gran cantidad de metros cuadrados. Entonces tengo que modificar la dieta. Y normalmente el gastroenterólogo lo que hace es modificar la dieta a dietas más fáciles de digerir hasta que pasa un tiempo y la persona tiende a recuperar la longitud. No la recupera toda, pero tiende a recuperar un poco de longitud. Ya, ¿estamos? Listo. 10 minutos de descanso. ¿Qué pasa si hay que cortar el duodeno? ¿El duodeno? No, no se puede. Ninguna circunstancia. Si tengo un cáncer, Se trata de hacer quimio. La idea es no cortar. Chiquillo, fue pasar. Ya me hizo sentarme y ya contarme, dijo que no es completo, Ahí se quedó como que tengo gastos, quiero comprar. Cata, Oye, tengo que empezar a ¿qué cosa? Que le comentamos y pienso que no hayan andado con yo creo que igual, pero voy a comentar que a mí me parece grave porque si no, uno de nosotras así como para que se supiera yo por lo menos no yo no sé me parece como que no sé entiendo, sí, me parece Por supuesto. si el cigarro lo que hace es aumenta baja la musculatura lisa, entonces hay un mayor rápidamente la abundancia de alimento más utilizado. No, pero con el cigarro no, porque ya lo mismo se hacía un buen tiempo. Una malnutrición por fumar. Es que también deben usar que se siente el sabor. Mira, la costela, con el menos, el cigarro como relaja.
¿Qué te parece chistosa, güey? Te relaja el tema que el cigarro baja la presión del sistema nervioso. Y por eso una persona puede estar, una persona que no tiene nerviosa, la persona que se relaja. Básicamente lo que se baja, la actividad cerebral, porque baja el oxígeno del cerebro y el cerebro se tiende a bajar un poco. Por eso te tiende a relajar. Y otro es que el lácteo, que el lácteo tiene algo en la boca, en esas personas, también le genera una sensación de gratificación. Eso ocurre, por ejemplo, con las personas que no les pegaron mucho el mucho tiempo, más de lo tienen la sensación de necesitar tener algo de boca. Porque la sensación de mover la boca les crea gratificación porque es el bien de cabrón. Son los que más les Se acabó la clase, con